Muy buenos días para todos. Como lo dijo el ingeniero Alejandro, mi nombre es Hernán Arango Izaza y soy el jefe administrativo y de sistemas de INSOP Limitada. Quiero darles la bienvenida a esta nueva sesión de capacitación virtual donde quiero hablarles de Contextual Adding, una poderosa herramienta especialmente diseñada y pensada para gerentes, contadores, analistas, personas inquietas que quieren desarrollar sus propios modelos o informes en Excel, haciendo uso de las funciones especiales que le da el propio Contextual Adding, así como de la potencia propia de Microsoft Excel. La idea es que Contextual Adding permite consultar directamente nuestra base de datos y extraer información. Para facilitar la presentación, de ahora en adelante me referiré a Contextual Adding simplemente como Contextual y a Microsoft Excel simplemente como Excel. Recordemos por favor que Contextual Adding es un módulo que se comercializa por separado, es decir, viene incorporado en algunos paquetes de licenciamiento y en otros no. Si usted desea mayor información sobre costos o los paquetes que lo incluyen, por favor contáctese con nuestro departamento comercial. Dentro de los objetivos del curso son varios. Primordialmente es conocer esta herramienta que ha sido desarrollada con todo el cuidado y pensando en que las personas puedan crear, crear sus propios reportes, sus propios informes, sus propios modelos diferentes a los que nuestro sistema ya les brinda. O sea, con esto queremos decir de que si bien nuestro sistema es muy completo, muchas veces ustedes como usuarios finales desean tener la información presentada de una manera diferente o órganos de control u otras personas los desean ver de una manera totalmente personalizada. Para eso ha sido desarrollado Contextual Adding. Como segundo objetivo tenemos el reforzar el concepto sobre las funciones en Excel. Es primordial para sacarle todo el rendimiento a este tipo de herramientas que trabajan sobre la plataforma Excel, el conocer conceptos básicos. Entre esos conceptos está el cómo se hacen las funciones, cuáles son las partes que componen una función y otros temas relacionados con la escritura de las mismas. Finalmente, el objetivo más grande de este curso es que ustedes aprendan a utilizar Contextual Adding mediante la realización de sencillos ejemplos prácticos. Como muchas actividades de la vida, la práctica y la repetición hace que recordemos fácilmente en un futuro cercano ciertos conceptos que nos van a permitir sacarle el mayor provecho, en este caso a Contextual. Dentro de las generalidades de Contextual Adding, vamos a ver qué es Contextual Adding, los requerimientos que se tienen para instalación y puesta en marcha. Quiero decirles que al ser Contextual Adding un complemento de Excel y un módulo de Contapyme, requiere seguir unos pasos especiales para su instalación y adicionalmente verificar que el sistema ha quedado correctamente instalado y está con plena funcionalidad. También vamos a ver acá un tema que no es menor para efectos de las personas que desean compartir los archivos en Contextual Adding con otros usuarios. Debiera ser claro que no todas las personas tienen su Contextual Adding o adquirido en el licenciamiento o simplemente instalado. Y adicionalmente otras personas no tienen acceso a ciertas bases de datos. En estos casos se nos presenta una situación especial que les vamos a dar unos tips muy buenos para que ustedes puedan compartir esa información con otros usuarios. Finalmente, dentro de las generalidades que queremos compartir con ustedes de Contextual está el tema de consistencia de la información o seguridad a nivel de datos. Este es un tema que
que muchas personas pudieran no caer en cuenta y está relacionado con que toda información que ustedes ven en una hoja electrónica que haya sido calculada por ContextELine es totalmente consistente con la información que recibimos dentro de nuestros aplicativos, ya sea Contapyme o AgroWin. Muchos de ustedes estarán preguntando en este momento, bueno, ¿qué es ContextELine? ContextELine es un complemento para Excel que permite consultar información directamente desde la base de datos de Contapyme o AgroWin. Al ser un complemento, le adiciona nuevas funcionalidades a Excel, logrando con ello que el usuario se sienta cómodo trabajando sobre una plataforma que él ya conoce. Lo único que vamos a hacer es instalar algo en nuestro computador que nos va a permitir mejorar o incrementar la funcionalidad de nuestro Excel. Cuando instalamos ContextELine podemos apreciar cómo cambia la apariencia del Excel. Notamos que se han creado dos nuevas pestañas. Esto de por sí indica que ContextELine ha sido correctamente instalado y que está listo para operar en este momento. Basta con escribir en nuestra hoja electrónica una fórmula. Miren que esta función saldo cuenta es una función personalizada propia de ContextELine para que el sistema vaya hasta la base de datos, realice una consulta y posteriormente nos devuelva un resultado. Así como lo hacemos con la función saldo cuenta, existen muchas otras funciones que tienen cada una naturaleza diferente y que como tal están agrupadas en el sistema. Hoy vamos a alcanzar a ver algunas de ellas con la firme intención de que ustedes queden plenamente motivados para que en lo más próximamente posible nos reunamos y hagamos una especie de taller en el cual podamos utilizar mayor cantidad de funciones. Hoy podría ser algo así como un abrebocas en el cual ustedes primero adquieran la confianza, de segundo conozcan lo básico y tercero den sus primeros pinitos para que la herramienta les sea útil como hemos esperado siempre. Cuando uno cuando uno tiene un archivo en Excel y tiene instalado ContextELine, uno puede utilizar de manera transparente toda la funcionalidad de Excel, las fórmulas, funciones, asistentes y demás herramientas propias de Excel, como las que nosotros hemos desarrollado para ustedes. Nosotros hemos desarrollado un grupo de funciones y una cinta de opciones que permite controlar esta aplicación. Les decía que al ser un complemento, tenemos que seguir unos pasos y tener en cuenta unos requerimientos de instalación. Básicamente, los requerimientos de instalación y puesta en marcha son los siguientes. Contar con nuestros aplicativos Contapyme o AgroWin versión 4 en cualquiera de sus presentaciones, cliente, monusuario y especialmente servidor, que es donde tendremos alojadas nuestras bases de datos. Lógicamente, tener un Microsoft Office Excel. Miren que les tengo aquí señalado 32 bits. ContextELine funciona solamente con Microsoft Office de 32 bits, ¿sí? Y en versiones desde la 2007, 2010 y actualmente estamos en la versión 2013. Esto podríamos decir que son los componentes que deben estar en un computador donde ContextELine sea plenamente funcional. Nuestros productos de la versión 4 y una versión de Microsoft Office de 32 bits a partir de 2007. Si llegamos a utilizar algo hacia atrás o productos de 64 bits, nuestra herramienta no la podrán utilizar. Como
Como buena práctica para ustedes como usuarios de nuestros productos que están en constante crecimiento, en constante desarrollo y obviamente en constante mejora, la idea es de que ustedes cuando vayan a adquirir el instalador de nuestros productos, para el caso con Texeladin, lo hagan de la página oficial. ¿Sí? Nuestra página oficial de descarga de productos es la plataforma de servicio al cliente. Ustedes allí encontrarán los instaladores de Contapyme de la versión 4 o de AgroWin. Y allí podrán descargar a su equipo la última versión que se tenga para el release, ¿sí? Para el release que ustedes tienen. Pues en este caso yo tengo todo el release 7. Posteriormente a descargar nuestro instalador, pues vamos a hacer uso del instalador como tal, que es un sencillo instalador paso a paso de pocos pasos, en el cual vamos a tener ya instalado nuestro producto para hacer uso de él en Excel. Una vez finalizamos ya la instalación, se pueden presentar una situación que es muy especial. Esta situación es especial porque primero, no siempre se presenta. Segundo, de un computador a otro puede variar. Y tercero, es más común en instalaciones nuevas de Contexel, perdón, de Excel. ¿Sí? Debo hacer claridad en que la mayoría de instalaciones nuevas de Microsoft Office traen activado por defecto algunos mecanismos de seguridad. Estos mecanismos no permiten el normal funcionamiento de la tecnología ARI, por lo cual tendremos que realizar algunos ajustes de seguridad. Así como nosotros desarrollamos con Texeline, cantidad de desarrolladores y empresas en el mundo han desarrollado otro tipo de productos bajo la misma tecnología, con la triste finalidad que muchos de ellos son aplicaciones malignas. Como tal, Microsoft tomó la determinación de por defecto bloquear este tipo de tecnologías cuando uno instala productos nuevos de Microsoft Office. Aquí en la pantalla estamos viendo claramente los mensajes que podrían aparecer en una versión de Excel 2007 o en las versiones de Excel 2010 en adelante. Es una advertencia de seguridad en la cual nos dice que las macros se han deshabilitado. Cuando las macros están deshabilitadas, quiere decir que él está blindado y ninguna aplicación de este tipo puede funcionar. Y obviamente si está bloqueado, pues con Texeladin, a pesar de estar correctamente instalado y de cumplir con todos los requerimientos, simplemente no va a funcionar. Tengamos en cuenta que por cuenta nuestra debemos quitar esos bloqueos de seguridad siguiendo estos botones y estas advertencias. ¿Por qué pueden hacerlo ustedes con Contexeladin? Recuerden que Contexeladin proviene de una fuente confiable como lo es Insoft Limitada. Cuando ingresamos a Excel y en la esquina superior derecha de la barra de menú logramos apreciar esta pestaña que dice Contexel, quiere decir que ya estamos listos para utilizar nuestro producto. Ya hemos saltado todo el tema de la instalación, hemos saltado las barreras de seguridad y el aplicativo está disponible para ser utilizado por por usted para crear la mayor cantidad de informes. Disculpen un momento, por favor. Antes de comenzar, quiero recordarles que lo que les hablé inicialmente, Cortex-Eladin no viene por defecto en el sistema, ¿sí? Dicho módulo debe ser adquirido y adicionado a la licencia. Algunos paquetes de licenciamiento ya lo traen, pero otros no. Todo este tipo de temas se pueden tratar con el departamento comercial, donde serán atendidos con gusto. Hay unos temas a tener en cuenta que los quiero tratar un poco más profundo. Anteriormente les hablaba de la consistencia de la información. La consistencia de la información para nosotros es la seguridad a nivel de datos que viene implementada con Contexel, ¿sí?
Nosotros queremos que toda información que ustedes logren ver dentro del aplicativo Contapyme, Agrowin o cualquier otro tipo de aplicación, inclusive móvil, ¿sí?, coincida totalmente con la información que usted está viendo en este momento en la hoja electrónica. Ahora que entremos a conocer el producto más detalladamente y hacer uso de él, nos vamos a dar cuenta que cuando nos conectamos a nuestras áreas de trabajo, hacemos uso de una licencia y de un usuario. Eso tiene un tema netamente relacionado con la seguridad, y es que cuando ingresemos a Contexel, allí se van a respetar estos permisos del usuario y los permisos de la licencia. En otras palabras, si usted pretende consultar información reservada que ha sido configurada como tal dentro del sistema, no va a poder hacerlo por esta herramienta. Usted se va a sentir desorientado en no obtener los resultados que usted considera, pero todo ello se debe a una habilitación de la seguridad a nivel de datos. Nosotros hemos desarrollado esta herramienta teniendo como base la información que hemos recibido de Contapyme. Contapyme es un producto muy maduro, es un producto muy estable. Entonces, el desarrollo se ha ido guiando para que la información que obtenemos en una plataforma sea la misma que se da en la otra. No hay ninguna disculpa para que la información sea diferente. El único caso posible sería de que usted esté accediendo a Contapyme o a Contexel con un nivel, con una licencia o un usuario que tenga permisos diferentes. Esa sería la única forma de justificar una diferencia en la información. Ustedes como usuarios de Contapyme van a conocer información de primera mano directamente dentro de Contapyme o Agrowin, y se van a ver motivados a generar otros informes en la hoja electrónica. Entonces, como ustedes ya conocen unos datos previos, cuando ustedes estén construyendo su hoja electrónica, van a estar en capacidad de determinar si la información puede parecer inconsistente o no. También les hablaba ahorita lo que era el tema de compartir archivos de Contactel con otros usuarios. Puede ser algo muy obvio, no lo es. Es normal que cuando yo desarrollo un archivo en Excel, lo haga para uso privado, o más común en un entorno empresarial, que lo haga para compartirlo con otros usuarios. Ahí se nos presenta cierto dilema que puede llevarnos inclusive a pasar una pena o a sufrir algún inconveniente en la normal operación de mi puesto de trabajo. Me refiero a que si yo llego a enviarle un archivo desarrollado que tenga en Excel, que tenga funciones de Contexel Add-in a otro usuario que no tiene Contexel Add-in, puede que cuando esa persona abre el archivo simplemente vea unos mensajes de error, ¿sí? Y con eso quizás lo llamen a usted y le digan, oiga, pero yo le pedí esta información urgente para presentar otro informe y no tengo nada, me llegó dañada. Ese tema es vital tenerlo en cuenta. Si yo le voy a enviar mi archivo, si yo le voy a enviar mi archivo a un compañero de trabajo, lo mínimo que yo debo validar es, primero, esa persona tiene Contexel Add-in instalado en el equipo donde va a revisar el archivo. Segundo, la versión de Office que esa persona tiene. Ya les dije que no se puede sobre versiones de 64 bits de Microsoft Office. Tercero, si le voy a mandar un archivo normal de Contexel Add-in, significa que tiene fórmulas. Y como tal, el sistema se debe conectar a unas bases de datos. Esa persona tiene acceso a esas mismas bases de datos de donde yo saqué el informe. Esas consideraciones me llevan a tomar dos posibles determinaciones. Si es afirmativa mi respuesta en que esa otra persona tiene todos los recursos y los permisos,
pues le puedo enviar el archivo tal como lo desarrollé. Es un archivo, digamos, que es el esqueleto o es el molde que tiene fórmulas. Él allá lo va a poder abrir tranquilamente y conectarse, y cuando se conecte el sistema le va a realizar los cálculos y le va a mostrar cifras concretas. Segunda situación es que el usuario no tenga ContextLine, o puede que tenga ContextLine pero no tenga permisos para usuario y permisos para ingresar a ver la información. En ese caso yo debo tomar una determinación algo inteligente y práctica, que es, primero, duplicar en un archivo aparte la hoja o la pestaña Mi hoja electrónica o el grupo de pestañas, o quizá todo el archivo, para en él realizar ahorita un cambio, ¿sí? Quiero hacer énfasis en poner mucho cuidado. El mayor valor de un formato de ContextLine es la formulación, es el esquema, es la estructuración que se adapta a cualquier área de trabajo y a cualquier base de datos. No vayamos a dañar nuestro trabajo. Si vamos a enviarle algo a otra persona, saquemos un duplicado de ese archivo y sobre ese archivo haremos dos cosas. Uno, enviarlo de manera original cuando la persona tiene ContextL. Dos, debemos utilizar el copiar y pegar valores. El copiar y pegar valores para que esas personas puedan leer tranquilamente su información de la base de datos. Finalmente, ContextLine ahora sirve para consultar su contabilización NIF. De hace unos meses para acá se lanzó el Release 7, que trae todo un tema de implementación con la normatividad NIF. ContextLine se ha adaptado también para que algunas fórmulas utilicen, eh, puedan servir para consultar su contabilización NIF. Cuando ingresemos a nuestro aplicativo, vamos a ver una cinta de opciones. Esa cinta de opciones pues va a contener una serie de botones propios de ContextLine que nos van a permitir controlar cierta información de entorno, o nos va a permitir utilizar los seleccionadores y catálogos de la misma manera que se utilizan desde Contapim o AgroWin. Los seleccionadores nos van a permitir, pues, como su nombre lo dice, seleccionar uno o varios elementos para ser utilizados en nuestra hoja electrónica, ¿sí? Y los catálogos nos van a permitir, sin necesidad de salir del Excel, realizar operaciones básicas de consulta, creación, eliminación de ciertos elementos, como lo vienen a hacer terceros, cuentas, elementos de inventario, centros de costo, etcétera. Por defecto, ContextLine trae habilitado lo que se llama el cálculo manual. Ese cálculo manual viene habilitado así para que usted, que está en un proceso creativo, sea más fluido y pueda escribir todas sus fórmulas. Cuando usted se ve los resultados, pues simplemente podrá presionar los botones de recalcular hoja o recalcular todo, o simplemente F9. ¿Sí? Esto es un tema de facilidad, pero usted simplemente lo puede manejar a su gusto. ContextLine lo vamos a ver ya que vamos a ingresar al aplicativo. Tiene ciertos recursos de ayuda. Esos recursos de ayuda son muy importantes, pues porque como somos usuarios novatos, pues hay muchas cosas que por obvias razones no debemos conocer. Ese sistema de ayuda nos va a permitir conocer cómo se estructuran las funciones. Vamos en este momento a empezar ya la parte práctica, ¿sí? La parte práctica va orientada en, primero, adquirimos ya nuestro instalador, ¿sí? Ese instalador vamos a realizar la instalación, vamos a hacer uso de él en este momento. Cuando yo abro ya Excel, notemos que no tengo la pestaña ContextL. Eso dice que aún no he instalado ContextL. Vamos a seguir el proceso de instalación. El proceso de instalación es muy corto. Dura un par de segundos. Listo. Acá ya cuando ingresemos a Excel,
podemos apreciar que la pestaña Contexel que tanto les he mencionado ya aparece. Cumplo con los requisitos, tengo instalado en mi equipo varias versiones de Contapyme y AgroWin y como tal puedo conectarme tranquilamente. Cuando doy clic en la pestaña Contexel, tengo varios botones de conexión. ¿Cuántos botones de conexión voy a tener? Tantos como instalaciones tenga de Contapyme o de AgroWin. En mi caso pues tengo 3 instalaciones. Tengo Contapyme Monusuario, Contapyme Cliente y AgroWin Cliente. Para efectos del ejercicio vamos a utilizar AgroWin Cliente. Me conecto y ustedes acá empiezan a ver algo familiar, que lo ven todos los días en AgroWin y en Contapyme, que es la ventana de conexión. Yo esa ventana de conexión la voy a utilizar para conectarme a un área de trabajo que tengo plenamente preparada y de la cual pues vamos a extraer alguna información. Esta parte de la ventana de conexión ustedes ya la conocen. Ahí es donde seleccionamos licencia y usuario y esa es la que nos va a permitir tener ciertos permisos o no sobre la información. Los botones que ustedes ven en la cinta de opciones los vamos a estudiar rápidamente. El primer botón, áreas de trabajo, nos permite abrir nuevamente la ventana de conexión para cambiarnos de área de trabajo. Si tuviéramos otra, podríamos cambiarnos y el formato o las fórmulas que tenemos ya escritas, cuando las recalcule, se van a conectar a esa otra área de trabajo y nos van a mostrar valores diferentes. Tenemos también un botón para la empresa de trabajo. Ese botón nos va a mostrar cuáles empresas hay creadas en esa área de trabajo. En este caso, solo tenemos una. Pero lo mismo, si hubiesen varias y nuestro formato se adapta al área de trabajo y a la empresa activa, pues entonces vamos a poder ver diferente información con el mismo formato. Tenemos dos botones de recalcular hoja y recalcular todo. Estos dos botones pues simplemente se pueden sustituir por F9 o Shift F9 como funciona convencionalmente Excel. Nos permite cuando usted escribe una fórmula y de pronto observó que no se recalculó, usted puede presionar F9 y él va inmediatamente a desencadenar los cálculos correspondientes. Hay otro que es muy importante, que es la fecha de trabajo. En este les debo hacer énfasis por una sencilla razón. Muchas de nuestras funciones, en el caso en que usted omita la escritura de fechas dentro de los parámetros, ellas van a tomar por defecto la fecha de trabajo activa. ¿Cuál es la fecha de trabajo activa? Simple y llanamente la que hay acá arriba escrita. ¿Sí? O sea, ustedes tienen, digamos, 3 alternativas cuando van a escribir parámetros, en este caso el de fecha. Utilizar la fecha por defecto o la fecha de trabajo, escribir la fecha directamente dentro de la función, lo cual no siempre es recomendable, y utilizar una fecha que está escrita en otra celda de nuestro formato. Pero principalmente uno hace uso de esta fecha de trabajo para múltiples funcionamientos del sistema. Tiene unos botones, esta fecha de trabajo, que nos facilitan el desplazarnos hasta fechas especiales, ¿sí? Por ejemplo, este es último día del año anterior o último día del mes anterior. Lo mismo pasa hacia adelante, al último día del mes siguiente o al último día del año siguiente. Vienen 3 botones que ustedes como usuarios poco lo van a utilizar, por no decir nada, y que en algún momento podrán desaparecer de la interfase, especialmente 2, que es el visor de SQL y el visor de errores. Esos son unos elementos que hemos dejado allí por el momento y por un tiempo para efectos de irle haciendo seguimiento a la evolución de nuestro producto y que en el caso en que un usuario reporte una falla, ellos nos pueden ayudar. Es algo como para temas de depuración. Hay un botón que es el borrador, que es borrar caché, que tiene una finalidad muy sencilla. Todos nuestros aplicativos vienen optimizados para manejar caché. La caché es una información que se aloja localmente en nuestro computador y que proviene de las constantes consultas que está realizando nuestro sistema.
Contapime y Agrowin lo tienen, otros aplicativos lo tienen y Contexel no es la excepción. ¿Eso qué va a permitir? Hay ciertas cosas que son repetitivas y usted una vez las va a utilizar, puede sentir alguna demora o algún retraso, pero a la siguiente vez que lo utiliza se hace totalmente casi que transparente y muy rápido. Indica que esa información ya está en caché. Hay veces que pudiera presentarse un error, no es común, y uno desconfía de la información que tiene ahí o desconfía de la caché, simplemente la puede borrar y el sistema vuelve y realiza unos cálculos y empezaría, digamos, que de cero con la reconstrucción de ese caché. Tenemos otro botón que les mencioné hace un rato, que era el de cálculo manual. Ese cálculo manual, usted lo ven, está resaltado. Quiere decir que en este momento el cálculo a nivel de la hoja está de forma manual, ¿sí? Vamos a tener una sencilla formulita que es sumar el contenido de dos celdas. Cuando yo cambio acá, nos damos cuenta que no actualizó. 4 más 1 son 5. Y él sigue retornando el número 2. ¿Qué debía yo hacer ahí? Si me percaté de eso, pues hombre, puedo darle recalcular y él recalcula. Pero a la siguiente vez que yo haga otro cambio, pues estamos en la misma situación. No está actualizando. Entonces yo ya me cansé de este comportamiento y voy y habilito el recálculo automático, ¿sí? Cuando yo ya empiezo a hacer cambios, el recálculo ya está siendo automático. Esa funcionalidad que ustedes ven ahí es la misma funcionalidad estándar por otras pestañas que ya trae el Excel. Llegamos a otra parte que nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Todas las funciones de Contexel Adding dentro de sus parámetros por lo general requieren el uso de códigos. Cuando yo hago una operación con una cuenta, yo hago referencia al código de esa cuenta. Cuando voy a trabajar con un tercero, pues hago referencia al código del tercero. Ustedes se preguntan, bueno, ¿yo cómo me acuerdo de ese tercero? Tengo que salirme, abrir Agrowin o Contapime, ir a buscar ese código y traerlo y venirlo y copiar. No. Como, como en Excel se trabaja de manera tabular, es decir, con cada renglón, uno hace uso de renglones y columnas, de filas y columnas para calcular información, ¿sí? Si yo quiero obtener la información de una persona, pues utilizo por lo general un renglón o una columna. Si quiero hacerlo de 10, 20 o 30, pues debo multiplicar eso por 30. Ahí se me va complicando el tema. Yo no tengo memoria para acordarme de uno o de dos. Lo que hago es utilizar los seleccionadores. Cuando utilizo los seleccionadores, él me va a abrir una ventana como lo abren comúnmente en Contapime, ¿sí? Y yo puedo seleccionar un elemento o varios elementos, sean continuos o un bloque de elementos. Ustedes aquí ven información que los orienta de ese tercero en este caso. Él solamente nos va a traer los códigos, porque para efectos de las funciones lo más importante son los códigos. Y de hecho es de más fácil recordación un código que un nombre bastante largo. Lo mismo sucede para las cuentas, ¿sí? A nivel de cuentas, yo puedo abrir el seleccionador de cuentas e ir a seleccionar unas cuentas con las cuales yo quiera hacer algo, ¿sí? Seleccionemos estas dos cuentas y él me las trae y me las escribe. Eso me facilita la creación del formato. Pensemos siempre en una hoja de Excel o en especial una hoja de Contexel Adding como un esqueleto, como una plantilla que va a contener elementos que no cambian y otros que sí. Esos que cambian pueden ser o fórmulas que contienen funciones propias del Excel o funciones propias de Contexel Adding. Para los elementos de inventario es lo mismo. Los elementos de inventario, que estos sí por lo general son de mayor cantidad, ¿sí? Podemos verlos y podemos seleccionar elementos de inventario también. Centros de costos. Con los centros de costos nos permite ver la estructura
de nuestra, es como el explorador gráfico que nosotros vemos dentro de nuestros aplicativos. Este nos va a permitir también seleccionar elementos, uno o varios, para cualquier tipo de trabajo que yo requiera dentro de mi planilla. Tenemos una pestaña adicional a la de ContaExcel y es AgroWin. En algunas oportunidades puede aparecer como ContaPyme. ¿De qué depende? De la conexión que yo haya tenido. Si yo me conecté a una base de datos de ContaPyme, aquí me va a aparecer ContaPyme. Si me conecto a un AgroWin, pues obviamente me aparece AgroWin. Allí, en esa pestaña, por el momento, hay solamente los mismos elementos, pero a nivel de catálogos. Tenemos el catálogo de terceros. El catálogo de terceros es el mismo catálogo que ustedes utilizan dentro de ContaPyme o AgroWin. Ese catálogo, a diferencia del seleccionador de terceros, es que este catálogo es plenamente funcional para realizar operaciones de crear, modificar, verificar, recodificar, todo lo que ustedes comúnmente harían dentro de nuestros aplicativos. Aquí estamos evitando el tener que desconcentrarnos y salir de nuestro Excel a hacer algo muy puntual, ir, organizarlo, después actualizar y venir hasta acá. Y también actualizar, ¿no? Lo podemos hacer desde acá directamente. Si yo quisiera crear un nuevo tercero, ¿sí? Lo podría crear tranquilamente. ¿Sí? Aquí lo tenemos, el tercero, vamos a crear un tercero que tiene cédula de ciudadanía y se llama Luis Alfonso Marín, ¿sí? Luis Alfonso Marín. Y podemos empezar a configurarlo como quedamos. Decimos que Luis Alfonso Marín es un cliente, ¿sí? Tenemos unos datos personales, es un nombre, una dirección, sabemos que esta persona vive en el edificio Comandai, apartamento 302. Y así toda otra serie de datos que pueden llegar a ser importantes. Recuerden, por favor, cada vez que creen un tercero, un elemento de control, una cuenta, diligencien la mayor cantidad de información. Acá siguen ustedes viendo las casillas verdes para la información opcional y las blancas para las obligatorias. Miren, aquí ya nos ha quedado Luis Alfonso Marín y no es necesario salir de acá para después irlo a utilizar. Si yo fuera a utilizar a Luis Alfonso Marín, refresco para que ese cambio sea efectivo y podría hacer uso ya de ese tercero. Hasta acá es el tema de las barras de las cintas de operación o de las cintas de botones. Permítame un momento, ya continuamos.
Bueno, por acá, pues, les voy a recordar rápidamente. La pestaña Conectar con Contexel, nos conectamos, el sistema inmediatamente queda habilitado para trabajar. Todos ustedes, los que han manejado Excel, y espero pues que así sea, porque para poderle sacar provecho a esto, pues deben tener conocimientos básicos. Saben que Excel cuenta con un sistema de ayuda, ¿sí? Ese sistema de ayuda, pues, nos brinda alguna descripción o nos brinda información relacionada con alguna palabra o con algún, en este caso, con alguna función. Cuando ustedes hacen uso de una función o quieren hacer uso de una función y no saben cómo hacerlo, pues tienen una alternativa. Es consultar alguna guía o hacer uso de, en este caso, ¿sí? Podría ser, yo sé que existe una función que se llama saldo cuenta, ¿sí? Esa función saldo cuenta tiene una ayuda asociada, ¿sí? Aquí la vemos, ¿sí? Nos dice, bueno, esa función saldo cuenta tiene 4 parámetros. Ya no estoy tan a ciegas. En este momento, pues ya sé que son 5 elementos que debo escribir para tratar de obtener algún resultado, ¿sí? Ya me toca ir aprendiendo con la práctica qué va significando pues cada uno de esos parámetros, el nombre de esos parámetros. Ahora vamos a dar una introducción a este tema de los parámetros para que nos vayamos familiarizando, ¿sí? Para el caso específico de saldo cuenta y este breve ejemplo, pues vamos a decirle que queremos el saldo de la cuenta 1. Miren lo que voy a hacer en este momento. Simplemente le di un parámetro de los 5 que habían allí, ¿sí? El sistema como tal me trajo una información de la base de datos de una forma muy rápida. Miren que fue bastante ágil el resultado, ¿sí? Y ese dato tiene, digamos que está atado a varios filtros que así ustedes no los hayan utilizado, se están utilizando. Primero de ellos, la cuenta. Estamos haciendo uso de la cuenta 1. Segundo, nos decía que debíamos utilizar una fecha final. Esa fecha final no se la dimos. ¿El sistema qué va a tomar como fecha final? Lo que yo les dije ahorita. Como no le digo ninguna fecha final, él va a asumir como fecha final la fecha de trabajo. Indica que esto es un saldo de cuenta a mayo 7 del 2014. ¿Sí? Miren lo que está pasando acá. Yo cambio la fecha de trabajo y la fórmula automáticamente se va actualizando. ¿Sí? La fórmula se va actualizando para decirnos que está tomando esa otra fecha. Segundo, nos decía que debíamos poner un indicador de la empresa, el IEM. Ese indicador yo no lo sé. Como no lo sé aún, pues hombre, él va a tomar el de la empresa que está seleccionada. En este caso está por defecto la Hacienda 1. Él está haciéndolo para la Hacienda 1. El centro de costos no se lo estoy dando. Él dice, como no me dieron centro de costos, pues hombre, yo asumo que es para todos. Y finalmente viene lo de la nueva funcionalidad que les mencionaba anteriormente, que era la de la contabilización NIF, ¿sí? Aquí hay un parámetro que se llama B local. Eso significa, quiere trabajar con la información con su contabilización local o su contabilización NIF, ¿sí? Si yo no le digo nada, ¿sí?
él asume que va a trabajar con la contabilización local. Si yo a él digo, no, no quiero con la contabilización local, es todo lo opuesto. Le estoy diciendo, quiero que lo haga con la contabilización NIF. En este momento eso no es relevante para el curso. Eso lo podríamos ver más adelante. La ayuda para los que conocen este sistema de ayuda de Excel, se dan cuenta que pueden acceder aquí por esta f de x, ¿sí? Cuando esa f de x está sobre una celda en blanco, él nos abre un asistente de funciones. Ese asistente de funciones tiene categorías. Los que conocen Excel van a encontrar unas categorías familiares, pero adicionalmente van a encontrar unas categorías agrupadas por Contexel. Dice Contexel activos, carteras, centros de costos, contabilidad, entorno, etcétera. Donde tenemos todas nuestras funciones especializadas, categorizadas de acuerdo a su funcionalidad. Si yo veo las funciones de entorno, él me va a decir, dentro de la categoría de entorno usted tiene otras 6 funciones. Tiene empresa de trabajo activa, fecha de trabajo, nombre de trabajo, etcétera. Cada una de esas funciones me muestra también en la ayuda, aquí en la parte inferior, me dice qué parámetros tiene. Me dice, esta tiene 2 parámetros. Estas otras no tienen parámetros, o sea, basta con escribir el nombre para que él le saque la información. Existen otras categorías, las que vamos a utilizar mucho, que es como la categoría de contabilidad. En contabilidad tenemos una gran variedad de funciones para todo lo que es la parte contable. De pronto ustedes aquí al leer aprecien algo, es que algunas funciones al final tienen la palabra filtro, ¿sí? Esa palabra filtro indica que es una función que en uno de sus parámetros puede llevar un filtro. ¿Y qué es un filtro? Una función que nos lleva filtro pues va atada a cierta cantidad de parámetros, ¿sí? O sea, debe utilizar cierta cantidad de parámetros. Si su habilidad le permite defenderse con esos parámetros, pues muy bien. Excelente. Con eso usted ya obtiene los resultados que quiere y desarrolló el informe o desarrolló la formulación que quiere. Muchas veces nos encontramos con que no es suficiente. No es suficiente porque quisiéramos ponerle un filtro a esa consulta. O sea, decirle, quiero tener en cuenta también este otro dato, ¿sí? Les pongo un caso. Yo quisiera sacar un saldo de cartera para el saldo de cartera de todos mis terceros, ¿sí? Hay una función especial para eso, en la cual usted le dice, mírenla acá, por favor, en la cual él le pide de dónde está esa información, en qué cuenta, a qué tercero, pide unas fechas y pide otros parámetros que usted los va a aprender a manejar posteriormente. Pero resulta que tengo una necesidad de que quiero sacar el saldo de cartera de todos los terceros que sean mis empleados, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Yo leo y leo y leo varias veces esa función y veo que ninguno de esos parámetros está relacionado con lo que yo quiero. Pero viene otra. Me dicen, hay otro saldo cartera tercero, ¿sí? Que miren lo que lleva al principio, un filtro. Ahí es en ese lugar es donde yo debo escribir un filtro. Y ese filtro me va a permitir construir otra condición que de otra manera no podría utilizar, pero acá sí. Yo ahí le podría decir, ahorita lo vamos a ver más adelante, utilíceme los terceros de tipo empleados. Esto es para que ustedes lo vayan viendo despacio, ¿sí? Realmente son muchas funciones. En este momento hay cerca de 250, 300 funciones. Eso es mucho para memorizarla. Este asistente de funciones pues se va a volver en su guía, ¿sí?
en su primer punto de encuentro con la necesidad de escribir una función. Allí van a empezar a aprender sobre las funciones, cómo están categorizadas y qué parámetros llevan. Hay un recurso que pocas personas utilizan, pero que facilita el ver todo ese bloque de funciones, ¿sí? Todo ese bloque de funciones lo van a encontrar ustedes en la ruta de instalación de ContextELadin. La ruta de instalación de ContextELadin es en C. C2 puntos ContextELadin 4. Ahí van a encontrar dos archivos en formato PDF. Hay uno de ellos que se llama ContextELadin Funciones. Ese ContextELadin Funciones es una lista simple, ¿sí? Es una lista simple que contiene el listado de todas las funciones que hay desarrolladas en ContextELadin debidamente clasificadas por categoría y grupo, ¿sí? Hay categorías que traen, digamos, varios grupos. Y ahí ustedes pueden empezar a apreciar los nombres de los parámetros. ¿Sí? Miremos la primera función que es de activos. Se llama atributo activo. Ahí vemos que el atributo activo lleva un n atributo que viene a ser el nombre de un atributo, un identificador del activo, un identificador de la empresa y una fecha. Y si siguen leyendo funciones se van a dar cuenta que los parámetros conservan el mismo nombre sin importar la función. Eso es para que ustedes vayan asociando. La dificultad es la primera vez que lo usan. Ya cuando lo siguen encontrando en otras funciones, ya van a saber propiamente a qué están haciendo referencia. Ustedes pueden apreciar en este listado de funciones que nosotros las nombramos de una manera especial, ¿sí? Hay la palabra filtro para cuando esa función admite filtros. Hay otra palabra, hay otros nombres de parámetro que empiezan por la letra I, como I activo, I cuenta, I tercero, que es un identificador o un código. Cuando yo hablo del I tercero, en este caso podría ser una cédula o un NIT, ¿sí? Cuando hablo del I cuenta, estoy haciendo referencia al código de la cuenta que tenemos en el PUC. Tenemos otros que comienzan por la letra F, fecha in y fecha fin, ¿sí? Ese fecha in y fecha fin pues indica que lleva una fecha inicial y una fecha final, ¿sí? Esa es, todas las funciones, la gran mayoría tienen esas funciones de fecha, tienen esos parámetros de fecha, perdón, ¿sí? Tenemos otro tipo de parámetros que tienen la palabra lista, ¿sí? Podemos ver, disculpen por acá, lista activos, ¿sí? Lista activos, ¿a qué hace referencia? A que con una sola función yo puedo escribir una lista de activos, o sea, 3, 4, 1, 2, 5 códigos a los cuales se les va, digamos, a sumar la información, ¿sí? Si yo quisiera saber el valor de un activo, ¿sí? Yo podría saber el valor de un activo específico o el valor de varios activos. Lo mismo sucede a nivel de contabilidad. Yo con una sola fórmula pudiera saber el saldo de una sola cuenta o de una lista de cuentas. Ya la utilidad, o sea, para mí es lo mismo hacer el saldo cuenta les voy a mostrar acá, para mí es lo mismo hacer el saldo cuenta, de la 1, ¿sí? Y hacer el saldo cuenta de la 2, ¿sí? Si sumamos esto, mire que aquí ya estoy haciendo uso de las funciones propias de ContextELadin y de las de Excel, ¿sí? O puedo hacerlo, por acá podría yo simplemente decirle que me dé el saldo de la cuenta, ¿sí? De la cuenta 1 y
la cuenta 2. Observamos que los valores son idénticos. Esto es un tema de facilidad, ¿sí? O de necesidad. Hay veces que basta con escribir un solo código y otras veces que requeriríamos una lista, ¿sí? Miren, aquí ya les voy a mostrar algo. Miren que estas, digamos, estas tres construcciones son exactamente la misma. Calculo la cuenta individual, la 1 y la 2, hago referencia a una celda y después la sumo. O escribo dentro de la función un parámetro con la lista entre comillas. Le debo escribir entre comillas, es importante tener esto presente, que me dé el saldo de la 1 y de la 2 en un solo cálculo. O le estoy diciendo que haga referencia a una celda y en esa celda escribo de la misma forma, así como escribí uno, pues escribo una lista de cuentas. Esto es un tema que ustedes van a aprender a manejar con la experiencia y que van a ser orientados por la necesidad. Cuando ustedes diseñan un formato bien, se van a dar cuenta que es muy importante que las funciones no tengan parámetros en la medida de lo posible estáticos, ¿sí? La idea es de que esos parámetros sean escritos en celdas por fuera de la misma fórmula, para que sea fácil copiarlos, para que sea fácil hacer cambios, ¿sí? Imagínense una función que yo la tenga repetida 1000 veces y haya hecho la escritura de cierto parámetro especial dentro de la función. Me tocaría ir a editar cada fórmula para hacer el cambio, ¿sí? Cuando yo podría haber hecho referencia a una celda y yo dejo la misma fórmula, pero hago el cambio en las celdas. Eso me ahorra trabajo y me facilita el trabajo. Dentro del programa les había dicho que vamos a hacer un breve repaso de lo que son funciones en Excel, ¿sí? Antes de proceder a ContextLine, vamos a hacer un breve repaso, un rápido repaso de cómo se escriben las funciones o qué elementos importantes hay en las funciones. Lo primero, todos lo sabemos que una función pues siempre comienza por igual, ¿sí? ¿Sí? Una función siempre comienza por igual. Segundo, las funciones que manejan parámetros, ¿sí? Como en este caso que tengo acá, pueden tener parámetros fijos dentro de la función y pueden tener otros parámetros que hacen referencia a celdas, ¿sí? Esta fórmula nos dice que queremos el saldo cuenta de la 1105. En este caso no hubo que ponerle comillas, pues porque era un solo elemento. Si fueran varios elementos, recordemos que deben ir encerrados entre comillas. Entonces, dentro de la fórmula escribí un parámetro fijo, que es la 1105. Otro de los parámetros escribí la referencia a una celda, ¿sí? Esa referencia a la celda me quiere decir de que esa función, antes de calcularse, va a ir a ver qué dato está escrito en la celda B5. La empresa de nosotros que estamos trabajando en el ejemplo tiene código 1 y él como tal pues está sacando esa información con el código 1. Si yo aquí en la celda B5 escribo otro código de empresa, me doy cuenta que el saldo inmediatamente pasa a 0, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque la empresa 2 no existe, entonces el saldo da 0. Si regreso y escribo acá la 1, el valor es el correcto, el que yo esperaba, o en ausencia de algún valor me conserva el mismo, porque por defecto se toma esa empresa. Otra funcionalidad que debemos recordar
para las funciones estándar en Excel es cómo se deben escribir los parámetros, ¿sí? Parámetros, recordemos que parámetro es cada uno de estos elementos que va separado por punto y coma, ¿sí? Esos elementos de una manera más visual, yo los puedo escribir tranquilamente por el asistente de funciones. Yo le digo, bueno, la fecha final no la voy a colocar. El centro de costos sí lo voy a colocar. El centro de costos va a ser el 2. ¿Sí? Aquí es muy fácil escribirlo y él me va a dejar de manera automática los espacios en la función. Miremos nuevamente la función. Tenemos varios parámetros y unos punto y coma seguidos. Esos punto y coma seguidos indican que ahí falta un parámetro, pero recordemos que ese parámetro puede ser opcional o obligatorio, ¿sí? Realmente un parámetro es opcional, obligatorio o se puede dar como vacío. En Contexel es importante esa distinción, ¿sí? Si es opcional, nuestros algoritmos saben qué deben hacer cuando no se dio ese dato, ¿sí? Si es obligatorio, nuestros algoritmos lo exigen y dicen, no, yo no le voy a calcular a usted nada si no me da esa información, ¿sí? Y otro es que los parámetros se dejan vacíos. Cuando yo dejo un parámetro vacío, él dice, voy a tomar, como no me mandaron uno, pero sí me están mandando un vacío, yo por defecto voy a tomar un valor que internamente el algoritmo sabe cuál debe ser. Un caso de ellos podría ser la fecha de trabajo. Si yo no le doy la fecha, él dice, ah, bueno, como no me la dieron, yo la tomo. Disculpen un momento. Bueno, gracias por esperar. Acá estamos haciendo uso de pequeños ejemplos, sencillos ejemplos, y ahorita más adelante, en unos minutos, pues ya vamos a estructurar un informe real, ¿sí? Un informe real donde ya vamos a ver cómo es ese esqueleto y cómo ese esqueleto se adapta a la forma en que lo construimos. Para desarrollar para desarrollar buenos informes o buenos moldes de informe, debemos empezar a utilizar eh, primeramente unas funciones que son esenciales y son básicas, ¿sí? Esas funciones esenciales están relacionadas primero con las funciones de entorno. Una función de entorno, ¿sí? Puede ser algo que se llame, por ejemplo, la fecha actual, ¿sí? ¿Cuál es la fecha actual? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál sería la fecha actual? Esta es la fecha actual, ¿sí? Hay otra cosa que ustedes lo pueden llamar la fecha de trabajo, ¿sí? Como sucede en Contapyme, ¿sí? La fecha de trabajo, la fecha de trabajo es una función, aquí estamos haciendo primero uso de una función de Excel y aquí estamos haciendo uso ya de una función propia de Contextline. Esa función nos debe estar trayendo lo que estamos viendo acá en la fecha de trabajo. Ustedes pueden ver que en este momento, cuando escribí fecha de trabajo, no está apareciendo ninguna fecha. Está apareciendo es un número. Ese número es un serial o es una representación de la fecha. En Excel, todas las fechas, así las veamos como esta que estamos apreciando en la parte superior, internamente corresponden a un serial, ¿sí? Aquí es un tema visual o de formato, ¿sí? Si yo a esta celda le coloco formato fecha, ¿sí? Yo ya puedo ver que esa fecha corresponde con la que tenemos acá arriba, ¿sí? Y que cuando yo la cambie, ¿sí?
ella también se va a actualizar. Dentro de las principales funciones de entorno, ¿sí? Tenemos empresa de trabajo activa. Esa empresa de trabajo activa ustedes la ven de una forma muy corta aquí en la esquina superior donde les estoy señalando, pero pueden tenerla escrita en una parte del informe, ¿sí? Esa empresa de trabajo activa nos da un código. En este caso ella nos deberá retornar uno, ¿sí? Dice nombre de empresa de trabajo activa. Cuando ya le doy el nombre de la empresa de trabajo activa, pues ahí sí ya vamos a empezar a tener un texto más legible que es el nombre. Igual sucede con el área de trabajo. Tenemos un área de trabajo que tiene un código y además tiene un nombre. Podemos hacerlo. Estas funciones son muy utilizadas prácticamente en todos los informes para orientar a la persona que lo va a utilizar en saber exactamente a qué empresa o a qué área de trabajo está haciendo referencia. Recordemos que como nos podemos conectar a cualquier área de trabajo, la información va a ser calculada es con esa información. Yo puedo utilizar el mismo formato para consultar mi área de trabajo X como consultar información de mi área de trabajo Y, ¿sí? Ahí es donde se hace útil ese molde o ese informe que viene a ser una especie de molde para todo el trabajo posterior. A renglón seguido vamos a empezar a hacer uso de las funciones de fecha, ¿sí? Estas también son sumamente útiles para facilitar la construcción del informe, hacerlo de una manera más ágil. Tenemos una pero muy útil, ¿sí? Que son estas de primer día, mes y último día, mes, ¿sí? Con darle una fecha de referencia, ¿sí? Ellos nos permiten decir cuál es el primero y el día o el último día del mes. Ustedes podrán decir, es que es muy fácil el primer día. Tienen razón, pero para el último día del mes no es tan obvio. Hay meses que tienen 27, 28 días, otros de 30 y otros de 31. Yo con solo decirle que me saque la última fecha, el último día mes de una fecha, él me va a decir, no, este año es de 28, este mes de febrero es de 28. Puede que en otro año me va a decir, no, ya es de 27, de manera automática. Igual tenemos funciones más simples que nos permiten extraer el nombre del mes, ¿sí? Con estos dos bloques de funciones vamos a comenzar a hacer ya un informe estructurado y real, ¿sí? Vamos a sacar un balance. Ustedes tienen un balance obviamente dentro del sistema, ¿sí? Pero por alguna otra razón quisieran tener ese balance en Excel para realizar otro tipo de operaciones u otro tipo de presentaciones. A mí personalmente me interesa tener algunos datos en Excel por la parte de graficación, ¿sí? Muchas veces yo quiero graficar, entonces hago mis cuentas acá en una hoja electrónica y tomo los valores en un gráfico. Vamos a comenzar con un informe, ¿sí? Vamos a tener la empresa, ¿sí? Vamos a tener la empresa. En este caso, pues vamos a poner que sea variable, ¿sí? Vamos a tener que esa empresa va a ser la 1, ¿sí? Queremos saber cómo se llama esa empresa, ¿sí? Esa empresa, tenemos para ello una función que se llama nombre empresa. Observen por favor que al momento de ir escribiendo el nombre de las funciones nos va apareciendo una ayudita, una lista con las funciones que tienen esos primeros caracteres iguales. En el caso de nombre empresa, ¿sí? Vamos a decirle nombre empresa de un código que tenemos escrito aquí en la celda C, ¿sí? Miren que aquí está Hacienda Tucumán. Vamos a tener también vamos a aprovechar acá pues para colocar un encabezado, ¿sí? Vamos a hacer en este caso pues un balance general, ¿sí? Balance general, ¿sí? Vamos a decirle, vamos a construirlo con una fecha.
con una fecha de referencia, ¿sí? Esa fecha de referencia podría ser, ¿sí? ¿A qué fecha lo queremos? Pues, hombre, vamos a decirle que nos lo saque a hoy, ¿sí? O sea, el balance siempre lo vamos a hacer, en este caso, a hoy. Todo balance debe llevar un código de la cuenta, ¿sí? Una cuenta, un nombre de la cuenta, un nombre de la cuenta y vamos a tener en este caso un saldo, ¿sí? Ese saldo, todo esto va a ser totalmente formulado. Si ustedes observan acá, debemos escribir las cuentas del balance. Vamos a empezar con las cuentas 1, 2 y 3. Vamos a hacer uso de una función especial para saber el nombre de esas cuentas, que tal como se les estoy diciendo, se llama nombre cuenta, ¿sí? Nombre cuenta, ¿sí? Y vamos a calcular el saldo de esa cuenta, ¿sí? Vamos a calcular el saldo de esa cuenta. Aquí vamos a empezar cada vez a complicar un poco más este formato, ¿sí? Como yo tengo tres renglones que van a utilizar la misma formulación, pues basta con que yo haga un copiar y pegar. La primera fórmula es la que me da la pauta, ¿sí? Y cada vez vamos a ir, digamos, puliendo más eh, el formato para que sea lo más agradable a la vista posible. Vamos a ir dándole formato a esto, ¿sí? Vamos a darle un formato. En este momento puede que los decimales no sean importantes, entonces podemos con el formato quitarle, con la opción especial de acá, reducir los decimales. Vamos a empezar acá a hacer algo que dice, por ejemplo, que el total de nuestro activo, aquí vamos a reproducir un informe como lo da nuestro sistema. El total activo en este caso, pues es el de esta celda, ¿sí? Hacemos referencia a esa celda. Nuestro total pasivo, ¿sí? Hace referencia a este pasivo. Y nuestro patrimonio, ¿sí? Nuestro total patrimonio hace referencia a esta celda. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque aquí estoy tomando cuentas de nivel 1. Si este informe tuviera cuentas hasta nivel 2 o nivel 3, ¿sí? Habría en esta zona, habrían 10, 20, 30, 40 renglones y los necesitamos totalizados acá, ¿sí? Vamos a decir aquí ya, vamos a comprobar la ecuación donde decimos que activo, ¿sí? Es igual a pasivo más patrimonio, ¿sí? Pasivo más patrimonio. Y como tal hacemos la fórmula, ¿sí? Decimos que esto es igual a total pasivo más patrimonio. Aquí quedó totalmente balanceado, ¿sí? La ecuación nos da de manera correcta, ¿sí? Todo esto, estos informes, todos estos informes los podemos ir puliendo de tal manera que se vayan adaptando a lo que vamos requiriendo en el momento. Todas estas funciones saldo cuenta yo les decía que las íbamos a ir complicando un poco, ¿sí? En este momento estamos haciendo un saldo cuenta donde solamente le estamos pasando el código de la cuenta y donde para nada nos estaría sirviendo esta fecha que tenemos relacionada acá en la parte superior, ¿sí? Para que esa fecha nos sirva, pues en las funciones tenemos que hacer referencia a ella. Podemos hacerlo con la primera, ¿sí? Decirle aquí en fecha fin que vamos a hacer referencia a la celda F3, ¿sí? Vamos a copiar estas funciones hacia abajo. Obviamente los valores no nos han cambiado, pero cuando cambiemos esta fecha
nos vamos a percatar de que los valores cambiaron, ¿sí? Voy a utilizar una función que ya vamos a hacer un paréntesis para explicarla. Vamos a hacer un paréntesis para explicarla y es la función fecha. Esta es una de las funciones más utilizadas en la construcción de formatos, ¿sí? Las personas normalmente se confunden en cómo deben escribir una fecha, ¿sí? No saben si primero va el año, después va el mes, después va el día, o en qué sentido es, ¿sí? O si va con un separador que puede ser un slash o guiones. Eso puede hacer o que las funciones retornen un error, ¿sí? O que las funciones simplemente se confundan y no sepan a qué está haciendo usted referencia, ¿sí? Les pongo un caso. Cuando ustedes escriben acá, esta fecha, ¿qué es eso? ¿Enero 5 del 2013? ¿Sí? ¿O mayo 1 del 2013? Visualmente puede que me confunda, pero como la estoy escribiendo con esta función, ¿sí? Yo sé que es año, mes y día. Ahí no habría, digamos, que pie para equivocarme, ¿sí? Esa función, a su vez, pues puede recibir, digamos, múltiples parámetros también. Esos tres que yo le estoy pasando en este momento de manera constante, pues pueden ser también de manera variable y hacer referencia a otra celda. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros necesitáramos en este momento hacer esto para otra empresa que tenemos en el momento, ¿sí? Pues yo simplemente ¿sí? Podría cambiarla. ¿Qué cambió en este momento? Pues solo que no hay un nombre, el nombre es en blanco porque la empresa no existe. Los valores quedaron iguales. ¿Por qué los valores quedaron iguales? ¿Sí? ¿Por qué quedaron iguales? Pues porque no estamos haciendo referencia. Les estoy marcando aquí las celdas a las cuales vamos a hacer referencia. No hemos hecho referencia a esa celda. ¿Sí? Vamos a la primera función. ¿Sí? Yo le digo, mi empresa está escrita en esta celda. Listo. ¿Sí? Ya tenemos, ya tenemos escrita esa función haciendo referencia. Quiero que observen algo en un momento. Yo le di copiar y pegar. En este momento el copiar y pegar me está diciendo que hay dos valores y que hay un param, o sea, un error en un parámetro. Si voy y reviso detalladamente, me doy cuenta que está cambiando F4, F5, ¿sí? F3, F4, F5 para la fecha, ¿sí? Y me doy cuenta que la fecha está en una casilla que yo no debo mover. Ahí debo empezar a recordar conceptos de cómo escribir las funciones, ¿sí? Podemos fijar, en este caso, queremos fijar, vamos a tomar siempre una de molde, queremos fijar esa celda. Siempre que yo quiera fijar tanto fila como columna, se puede hacer alguno de los dos, debo ponerle el signo pesos, ¿sí? Cuando la copiemos, ¿sí? Vemos que todas las celdas, ¿sí? Todas las celdas quedaron, las F3 quedaron correctas. Sigue habiendo un problema, la empresa. El último parámetro que tenemos en este momento para la empresa, ¿sí? Está ubicado en la celda C6. Yo lo fijo para que tampoco se me mueva. Ese valor no se debe mover. Cuando ya tomo la precaución, ¿sí? Cuando ya tomo la precaución
de fijar adecuadamente los parámetros, tranquilamente los puedo copiar. Aún si uno fuera más estricto, podría fijar otro, ¿sí? Que es la columna del código de la cuenta. Miren, si en este momento yo tuviera que copiar esta fórmula hacia la derecha, ¿sí? Él estaría diciendo que está calculando el saldo, perdón, que está calculando el saldo de la celda de 9 y en celda de 9 yo no tengo códigos. Lo que debo hacer para evitar eso es simplemente fijar la columna. Ese es otro concepto básico que es importante que recordemos. Aquí no me va a afectar, pero si yo tuviera que copiar estas funciones en otro lado, seguiríamos con los mismos valores. No se alteraron, ni moviéndolos a la derecha o a la izquierda, ni hacia arriba o hacia abajo. Aquí, disculpen, cometí un error. Necesito trabajar es con la C5. No me había percatado de ese error. ¿Sí? Con la celda C5. Si yo llego a cambiar acá, nos damos cuenta que da 0. Como no existe, pues simplemente el sistema no tiene nada que calcular. Cuando yo lo hago acá, pues ya me está dando los valores correctos. ¿Sí? Podemos hacer otro ejemplito para ir avanzando un poco más en la complejidad, ¿sí? Y es, quiero realizar una tabla, quiero formular una tabla donde yo voy a tener un año, los 12 meses del año, ¿sí? Y quiero conocer el saldo, ¿sí? O el movimiento de esa cuenta mes por mes para posteriormente pues realizar un gráfico, ¿sí? En este caso empezaríamos hablando de la cuenta, ¿sí? La cuenta a la que queremos hacer referencia, en este caso va a ser la cuenta 4, ¿sí? Podemos darle el nombre a esa cuenta, ¿sí? El nombre cuenta, ¿sí? Que es una cuenta de ingresos. Podemos adicionalmente tener un año de referencia, como todo es sobre el año, ¿sí? Vamos a trabajar sobre el año 2013 y vamos a tener una lista mes por mes, ¿sí? Los meses pues son del 1, los números del mes son del 1 al 12, ¿sí? 11 y 12, ¿sí? Ya tenemos nuestros meses, nuestros 12 meses del año y vamos a ir construyendo de manera progresiva nuestros datos, ¿sí? Ya que tenemos para los datos, tenemos la cuenta, tenemos el año y tenemos el mes, ¿sí? Vamos aquí a escribir a manera didáctica para que lo vean la fecha inicial de ese mes y la fecha final, ¿sí? Para que esa después la utilicemos al interior de la fórmula, ¿sí? Vamos a decirle que esto es igual a una fecha, ¿sí? Donde el año va a ser este, ¿sí? El mes va a ser este y el día va a ser 1, siempre, ¿sí? Caigamos en cuenta de una vez, fijamos el año no se debe mover, vamos a fijar la fila para que no se nos desplace en la fila, pero sí necesitamos que vaya cambiando por columna, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente. Esta la podemos probar y nos damos cuenta que ahí ya tenemos la fecha inicial. Para la fecha final vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar una función propia de ContextLine, que es decirle, hombre, deme la fecha final, ¿sí? La fecha, disculpen, el fin, deme por favor el último día del mes, ¿sí? El último día del mes de esta, tomando como referencia esta fecha.
Llegamos nuevamente a que requerimos el formato, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Acá utilicé una fecha estándar de Excel, aquí utilicé una fecha propia para darle facilidad al usuario en ContextElAdding, ¿sí? Lo mismo, vamos a tener la precaución de fijar la fila, ¿sí? Pero vamos a dejar la columna. Vemos que él automáticamente nos escribe cuál fue el límite de ese mes, la fecha final, para febrero 28, marzo 31, y él en eso no se equivoca, ¿sí? Ahora vamos a tener acá el saldo, ¿sí? Aquí podemos decir que esto es la fecha inicial, ¿sí? Esta es la fecha final y este es el saldo, ¿sí? Perdón, vamos a tener el dato del movimiento de esa cuenta. Hay una función especial que se llama movCuenta, ¿sí? movCuenta que lleva unos parámetros. Como no los conocemos, pues ayudémonos, ¿sí? Utilicemos el asistente de funciones. Nos dice, debe llevar un identificador de cuenta. Mi identificador de cuenta siempre va a ser esta celda. Como esa celda no cambia, pues de una vez lo fijamos. Me dice, usted debe indicarme una fecha inicial y una fecha final. La fecha inicial, señalo la fecha inicial, ¿sí? Esa fecha tampoco cambia, ¿sí? Solo va a cambiar para la columna, vamos a fijar la fila. Lo mismo sucede con la fecha final, donde solo fijamos la fila. Una empresa, ¿sí? Por el momento vamos a dejar que tome por defecto la empresa que haya seleccionada. Centro de costos no nos interesa en el momento y lo de la contabilización NIF tampoco. Le damos formato, ¿sí? Le damos formato y podemos proceder a copiar, ¿sí? Aquí ya tenemos los movimientos de esa cuenta 4 mes por mes en el año 2013, ¿sí? Para que sea más coherente la graficación, pues sabemos por la naturaleza de la cuenta de ingresos, pues vamos simplemente a invertirla para que nos dé positivo, ¿sí? Podemos simplemente pues multiplicar por -1 para que todos esos negativos se nos conviertan en positivos y el gráfico sea más coherente al ser un ingreso. Acá ya tenemos los elementos mínimos y necesarios pues para graficar, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer antes de la gráfica podría ser que insertemos una fila y yo quiero saber el nombre del mes para que ese nombre del mes sea más bonito, ¿sí? Vamos a decirle nombre mes, ¿sí? Nombre mes de este mes, ¿sí? Él ya me dijo las 3 primeras letras de cada mes. Vamos ahora, hasta acá hemos utilizado 2 recursos básicos, las funciones de Excel y algunas funciones de ContextElAdding. Otro elemento que quiero utilizar aprovechando la potencia de Excel es la graficación, ¿sí? Vamos a graficar, ¿sí? Vamos a insertar un gráfico. Disculpen. Vamos a insertar un gráfico de barras sencillo, ¿sí? Perdón. Vamos a insertar un gráfico de barras sencillo. Un gráfico de barras sencillo para que él me dé esos valores, ¿sí? En este momento ya tenemos acá, fuera de nuestra tabla, tenemos un gráfico utilizando pues toda esa potencia que yo le llamo de Microsoft Excel. Ya este gráfico podría uno ponerse a modificarlo, ¿sí?
a pulirlo y hacer, digo yo, decenas de cosas con él. Los gráficos, inclusive aquí podríamos perfectamente agregar una línea de tendencia, ¿sí? Una línea de tendencia pues para saber cómo estamos en la situación. Igual el gráfico podríamos perfectamente ponerle la etiqueta de los datos. En este momento puedo observar que el gráfico queda muy congestionado por la longitud de los números, ¿sí? Podríamos modificar esta cuenta, ¿sí? Y decirle que la vamos a dar en miles, ¿sí? Vamos a dar estos valores en miles. Aquí ya vemos que cambió. Ya es un gráfico más fácil de leer, ¿sí? Si quisiéramos, podríamos seguir ya utilizando todo lo que nos da el formato, ¿sí? El formato de cada, digamos pues, formato de etiquetas o formato de las barras como tal. Y se le puede cambiar el tipo de gráfico también. Ya en este momento dejamos tres elementos en firme. Funciones propias de Excel, funciones propias de Contextual Adding y herramientas que son muy simples en el sentido de la colaboración que nos prestan, como son en este caso los gráficos, ¿sí? Aquí estamos haciendo, por ejemplo, el gráfico de qué empresas. Si otra persona lee este esquema, pues no puede que no se percate de qué empresa es, ¿sí? Entonces aquí le vamos a decir que la empresa es igual a la empresa de trabajo activa, ¿sí? Él mismo va y coloca la que hay seleccionada y me va a dar el nombre de esa empresa, ¿sí? Me va a dar el nombre de la empresa, que es la misma Hacienda Tucumán. Hasta acá han visto ustedes que se ha ido complicando un poco las fórmulas, ¿sí? Se han ido complicando un poco en el uso tanto de valores, digamos, fijos como de valores variables o de valores que hacen referencia a celdas. Aquí ya hemos utilizado funciones de entorno, algunas funciones de fecha, algunas funciones de contabilidad. Hemos utilizado saldo cuenta, hemos utilizado mob cuenta, ¿sí? Y vamos a hacer un tercer ejemplo, ¿sí? Con el cual, eh, vamos a mirar una funcioncita de cartera, ¿sí? Yo quiero conocer la cartera en este caso para un empleado. Voy a hacer una consulta. Esa consulta, como les decía yo, se puede replicar para tantos empleados como yo quiera, ¿sí? Entonces bastaría con darle simplemente el código del empleado, ¿sí? En este caso pues vamos a poner un empleado, ¿sí? Vamos a poner el nombre de ese empleado, un nombre del tercero, ¿sí? Que en este caso soy yo, y vamos a poner ese saldo, ¿sí? Vamos a ver qué saldo de cartera tiene este empleado con la empresa en este momento o a una fecha determinada, ¿sí? Un saldo de cartera. El saldo de cartera en este caso me lo da una función propia que tiene el sistema, que es saldo cartera tercero. Si yo digo saldo cartera tercero, ¿de qué? Nuevamente volvemos a nuestro asistente para conocer los parámetros. El asistente me dice, ¿para qué cuenta? Yo sé por el conocimiento que tengo de la contabilidad que la información de cartera está alojada en la 136505, ¿sí? Que el tercero es este señor, ¿sí? Y no le voy a poner fecha. Vamos a dejarlo a la fecha por defecto, ¿sí?
Él me dice que a la fecha por defecto el saldo de cartera está en cero. ¿Por qué está en cero? Yo estoy seguro que le presté a Hernán Arango 5 millones de pesos, pero resulta que los 5 millones se los presté fue en el año 2014, ¿sí? Como la fecha por defecto de sistema está en el año 2012, pues la fórmula hace referencia a ese año 2012 y para ese año 2012 estaríamos en cero. Aquí ya empieza a hacerse más necesario una fecha, ¿sí? ¿A qué fecha? Vamos a recordar la función de fecha. Fecha del año, quiero hacer eso al 1 de enero del 2014. 2014, 1, 1. ¿Sí? Me falta atar la función, el parámetro fecha al campo, a la celda fecha. ¿Sí? ¿Qué más me faltaría en este momento? ¿Sí? Podríamos escribir aquí ya la fórmula de cartera tiene dos parámetros variables que son C3 y C2. Siempre es a una fecha que yo le diga, ¿sí? Y al código de un empleado que yo le diga. Si miro para mayo primero, ¿sí? Mi saldo de cartera es de 4.200.000. Pero si yo mirara esto más atrás, ¿sí? 2 meses más atrás, ¿sí? Me doy cuenta que el saldo está en 5 millones, que es el valor, perdón, el valor que a mí me prestaron. Así podría yo hacer unos saldos de cartera para varios empleados, ¿sí? Donde yo tenga el código del empleado, ¿sí? Tenga su nombre, hacerlo ya de manera tabular y el saldo de cartera, ¿sí? Los códigos, regresamos a un concepto inicial que son los seleccionadores. Yo quiero escoger varios terceros. Vamos a ver si estos terceros tienen algún saldo de cartera, ¿sí? Saldo cartera, eh, la cuenta no se la voy a dar, no me interesa la cuenta en la cual está alojada, pero sí me interesa el código, ¿sí? Y por el momento tampoco me interesa la fecha. Aquí vemos que estos empleados, o sea, ya repetí el ejercicio para 4 empleados y vemos que estos empleados como tal, pues, no tienen ningún saldo de cartera pendiente con la empresa a la fecha de trabajo. Si quisiera a otra fecha, pues tendríamos que repetir lo mismo que estamos haciendo acá. Tendríamos que venir a establecer una fecha y hacer referencia a esa fecha. ¿Sí? Cuando yo ya organizo la fecha, ¿sí? Me doy cuenta que evidentemente hay una persona que sí tiene saldo de cartera conmigo, ¿sí? Saldo de cartera, digamos que vigente, ¿sí? Porque aquí ya soy yo el que forcé el cálculo a una fecha. Cuando él está tomándolo por sí solo al 2012, pues allí no había ningún saldo. Disculpen.
Para avanzar un poco más en la parte, digamos, básica, eh, debemos centrarnos en este momento en hacer uso de los filtros. Los filtros, como yo les decía anteriormente, los filtros lo que hacen es permitirme en un solo parámetro, ¿sí? Escribir un filtro adicional que me va a alterar el resultado que me está retornando esa fórmula. Por ejemplo, vamos a utilizar, en este ejemplo, vamos a retomar este ejemplo de acá, ¿sí? Vamos a hacer aquí un otro saldo cartera, ¿sí? Pero va a ser saldo cartera con filtro, para que ustedes la puedan distinguir más fácilmente. Ya no voy a utilizar la función que conocimos ahorita, sino que vamos a utilizar una función que en su nombre lleva la palabra filtro. Eso me va a indicar que a pesar de unos parámetros base que hay, yo puedo perfectamente pasarle otros que me van a especializar el resultado que ella me va a traer. Los parámetros de la función filtro, saldo cartera filtro, tercero filtro, es un filtro como tal, ahorita lo vamos a escribir, me sigue preguntando el tercero, me sigue preguntando una fecha, ¿sí? Que son los que me interesan. En este momento tenemos los mismos 5 millones de pesos para Hernán Arango, ¿sí? Si yo llegara a ponerle un filtro, ¿sí? Este valor me va a variar radicalmente, ¿sí? Aquí les voy a mostrar en una celda aparte que es un filtro, ¿sí? Existen, nosotros hemos construido decenas de funciones que permiten generar filtros con distinto propósito. Aquí podemos tener, les voy a poner un primer ejemplo, ¿sí? Perdón. Aquí estamos escribiendo un filtro. Esta función fue creada específicamente para escribir en lenguaje SQL, ¿sí? Un filtro que va a afectar el algoritmo de cálculo, ¿sí? Podemos observar que para algo tan sencillo como escribir el código de una cuenta, ¿sí? Tuviera que conocer muchos detalles, ¿sí? Desde el nombre de la tabla, el nombre del campo, cómo se escribe, si el elemento va entre comillas o no va entre comillas, o lleva comillas dobles o comillas sencillas. Si yo soy un usuario básico, pues esto me complicaría bastante las cosas y me tendría que sentar a estudiar varias cosas pues para poder hacer algo moderadamente productivo, ¿sí? En este caso, yo quiero escribir un filtro dentro de la función filtro. ¿Yo qué es lo que hago simplemente? ¿Sí? Lo que hago simplemente es eh, lo que hago simplemente va a ser escribir esto que escribí aquí por fuera, lo que normalmente escribí por fuera, ¿sí? Lo voy a escribir dentro de la función, ¿sí?
Lo voy a escribir aquí dentro de la función en el espacio donde va, en el parámetro donde va el filtro, ¿sí? Observemos, por favor, que en este momento ya me da 0. ¿Por qué? A la consulta original que yo tenía, ¿sí? En la cual teníamos una cuenta, ¿sí? En la cual tenía yo una cuenta específica y él sabía qué valor me daba a dar. Yo acá me puse de ocioso a escribirle un filtro que quizás no tenga ningún sentido, ¿sí? Cuando yo escribo un filtro sin sentido, pues simplemente él va a hacer una construcción y va a retornar 0, ¿sí? Cuando yo consulto un valor, yo digo, súmeme todos los elementos que cumplan con este criterio y ningún elemento cumple ese criterio, pues simplemente el valor va a ser 0, ¿sí? Eh, este tema de los filtros da para, digamos, para toda una capacitación por su complejidad y por la cantidad que hay. Uno pudiera hacer pruebas múltiples para que ustedes vean que hay filtros desde muy simples hasta filtros muy complejos, ¿sí? Esos filtros usted los va a utilizar con seguridad en la medida en que se vaya quedando corto con lo que nosotros le hemos dado, con las funciones que no manejan filtro. Cuando las funciones que no manejan filtro llegan a un límite, usted empieza a buscar las que tienen filtro y empieza a estudiar todos esos filtros para ver cuál le puede ayudar a obtener el resultado esperado, ¿sí? Discúlpeme un momento, por favor, para que lleguemos ya a la parte final digamos, de este primer curso de Contexel. Con esto esperamos simplemente que ustedes queden animados en saber que existe una herramienta que les permite ir más allá de las posibilidades convencionales de Excel y más allá quizá de las posibilidades convencionales en cuanto a los reportes que ustedes pueden obtener por medio de nuestras herramientas. Esto va un paso más allá. Esto va un paso más allá en el sentido en que ustedes van a lograr, de acuerdo a su necesidad y de acuerdo al juicio y al estudio que den de la herramienta, en presentar cuestiones verdaderamente avanzadas, ¿sí? Otras personas podrán ver que usted está haciendo un esfuerzo que en verdad vale la pena, ¿sí? Ese esfuerzo, ese esfuerzo que usted está teniendo va a ir orientado a que todos esos formatos, todos esos formatos que usted está construyendo y que día a día está puliendo y está afinando, ¿sí? Van a servir para múltiples usos, ¿sí? Hoy un formato de esos puede tener una finalidad, mañana se puede utilizar como base para otro o va a permitir enviarle información en cierta manera a otras personas que la necesitan de una manera diferente a la que podemos obtener con el programa, ¿sí? Los invito a que visiten nuestra plataforma virtual de capacitación, donde hay una sección específica, ¿sí? Específica para este aprendizaje, donde hay videos cortos, videos que buscan ir explicando detalle a detalle. Esto por ser pues una formación más larga, pues hemos visto muchos conceptos, pero allí en la plataforma ustedes van a encontrar conceptos puntuales que llevan un orden lógico y un nivel de complejidad también ascendente
para que ustedes vayan viendo video por video. Son videos muy cortos. De hecho, estos videos de capacitación siempre se suben para que estén disponibles para ustedes en una posterior oportunidad, ¿sí? Quiero darle las gracias por su tiempo y espero que se animen a construir cosas nuevas para su empresa, que se animen a utilizar Contextual en el día a día de su parte laboral para que obtengan un punto de vista o una capacidad de análisis diferente a la que ya hasta el día de hoy tienen. Los invito también para que con nuestro departamento comercial ustedes averigüen cómo adquirir este módulo o quizás muchos de ustedes ya lo tengan y ni siquiera hayan hecho uso de él. Muchas gracias y un feliz día para todos.